Estamos aquí con ustedes con los acontecimientos que serán una mancha negra en la historia en nombre de la Rusia ocupante. Tenemos un boletín completo. Tal vez el acontecimiento más destacado es el incendio en la fábrica donde se produjo el avión del juicio final de Putin. Los acontecimientos no se limitan a estos. Las detenciones ilegales que comenzaron tras la anexión de Crimea han empezado a perturbar hoy a Rusia. Ahmed Suleimanov es solo uno de ellos. El hecho de que la Rusia ocupante esté reclutando por la fuerza a sus propios ciudadanos es otro de los acontecimientos chocantes del día. Todo y más está oculto en las siguientes partes de nuestras noticias. En nuestros boletines anteriores, compartimos con ustedes que la guerra entre la Rusia ocupante y Ucrania se estancó en la ciudad de Donetsk. La guerra caliente continúa a toda velocidad en Donetsk, el norte de Ucrania. Rusia había destinado la mayor inversión a aviones en su intento de invasión. Pero como vemos hoy, esta inversión del Kremlin parece haber fracasado. Cerca de Donetsk, el ejército ucraniano consiguió derribar otro avión ruso invasor. En este incidente, cerca de la ciudad de Marinka, fue derribado el avión Su-24 de las tropas invasoras rusas. Rusia lleva más de un año sin conseguir la superioridad sobre Ucrania en la aviación, que es el área de mayor confianza en el intento de invasión que ha iniciado. La declaración del Estado Mayor ucraniano revela el fracaso de las tropas invasoras rusas. Según la declaración, con la neutralización del avión Su-24, el número de aviones pertenecientes a la Rusia ocupante que han sido neutralizados desde el comienzo de la guerra ha superado los 235 aparatos. Se trata de una cifra realmente extraordinaria, pero el acontecimiento más importante del día está sin duda relacionado con el avión del juicio final. Esta aeronave, que fue vista por última vez en 2010, fue utilizada de nuevo por Putin en 2022 para intimidar. Esta aeronave, capaz de volar sin parar en el aire, es una de las armas más misteriosas del ejército invasor ruso. Se trata de una aeronave que es el arma más preciada de Putin. La fase de producción es un completo misterio. El Kremlin había elegido la ciudad de Voronezh, situada en la frontera ruso-ucraniana, para la producción del avión del juicio final. Por supuesto, se trata de una decisión estratégica. Voronezh es una ciudad situada justo al norte de Donetsk. El 7 de abril, la explosión en el centro de producción de aviones de Voronezh ha conmocionado literalmente al Kremlin. Putin, que se dio una ducha de agua fría, ha perdido la producción de su arma más importante. La noticia de esta explosión, por supuesto, ni siquiera apareció en la prensa rusa de ocupación. Fue difundida en las redes sociales por los habitantes de la ciudad de Voronezh, cansados de los problemas ocasionados por la guerra. Desde el primer momento en que se difundió, este importante acontecimiento consiguió crear un impacto mundial. Un fracaso histórico para Rusia ha pasado a los anales. El Kremlin no solo perdió su arma más poderosa en Voronezh, sino también su multimillonaria fábrica de aviones. La fábrica quedó inservible tras el incendio. Putin ha sufrido una profunda herida en el intento de invasión que ha lanzado. Los acontecimientos negativos para Putin y el Kremlin no se limitan al frente. En la prensa mundial, Putin se enfrenta a acusaciones muy graves. Putin, que sigue violando los derechos humanos, parece estar en apuros. De hecho, el comienzo de las actuales violaciones de derechos se remonta a la anexión de Crimea. Tras la injusta anexión de Crimea, personas contrarias al Kremlin comenzaron a ser juzgadas por los tribunales de Putin. En estos juicios, que pasaron a la historia bajo el nombre de Hizbut Tahrir, fueron detenidas sin cargos muchas personas inocentes. El hecho de que estuvieran en contra de la guerra y a favor de la paz parece ser suficiente para que el Kremlin los detenga. Durante estas detenciones políticas, destaca un nombre: Ahmed Suleimanov. Es un periodista que solo hace su trabajo. Hoy se enfrenta a una condena de 12 años. Al final del proceso que comenzó tras la anexión de Crimea, se pide una condena completa de 12 años. Pero hay una razón especial por la que destaca. Por desgracia, es un enfermo del corazón. Y hoy en día necesita urgentemente una operación de corazón.
Pero el Ministerio de Justicia ruso rechaza la petición del preso político Ahmed Suleimanov. Suleimanov, al que casi dejan morir, espera desesperadamente que llegue el día de someterse a una operación de corazón. Los defensores de los derechos humanos de la prensa mundial se han movilizado tras el incidente de Suleimanov. Hay innumerables personas que, como Suleimanov, están injustamente encarceladas por la Rusia ocupante. Estas personas que no defienden las ideas del Kremlin están siendo severamente castigadas por Putin. Se ha iniciado una campaña pública en favor de estas personas privadas de libertad sin ningún delito. Los defensores de los derechos humanos de todo el mundo siguen reiterando el llamamiento a la Rusia ocupante para que ponga fin a sus prácticas primitivas. Suleimanov no es la única noticia de que Rusia no da importancia a los derechos humanos. Ha pasado más de un año del intento de invasión, que comenzó como resultado de las ambiciones personales de Putin. Durante el año pasado, el heroico Estado y ejército ucranianos consiguieron detener a la Rusia invasora. Putin, que ha reclutado a gran parte del país, ha emitido otra serie de órdenes de movilización debido a la continuación del intento de invasión. Sin embargo, algunos ciudadanos rusos, cansados de luchar, se oponen a esta movilización. Algunos ciudadanos que no quieren morir en los frentes por los propios objetivos de Putin se están viendo obligados a alistarse. Yuri Dektiarev y Alexei Selivanov son dos ciudadanos rusos que rechazan la última orden de movilización de Putin. Fueron condenados a 5 años de prisión por desobedecer las órdenes de Putin. El Kremlin no solo viola los derechos del pueblo ucraniano y de Crimea, sino también los de sus propios ciudadanos. Las órdenes de movilización de la Rusia ocupante no se limitan a la violación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, el hecho de que hombres adultos se hayan visto obligados a combatir en el frente durante más de un año ha llevado a Rusia al borde de una crisis económica. Debido al intento de invasión de Putin, Rusia se enfrenta a una grave escasez de mano de obra. Según las cifras de empleo anunciadas en el primer trimestre de 2023, Rusia ha registrado el nivel más bajo de empleo tras la disolución de la Unión Soviética. En consecuencia, las campanas de peligro han empezado a sonar para Rusia, que ha empezado a dar un déficit en la economía. Resulta muy curioso cómo Rusia, que tiene dificultades para mantener a flote su economía debido a la guerra, va a cerrar el déficit laboral. La situación a la que el Kremlin y la actitud ocupante y agresiva de Putin ha llevado a Rusia es casi deplorable. Ha sido un telediario lleno de desgracias por parte de la Rusia ocupante. Derribo de aviones, incendio de fábricas de aviones, violaciones de los derechos humanos y problemas económicos. Y Rusia se enfrenta a muchos más problemas que no podemos contar. Es motivo de gran curiosidad cuáles serán los próximos movimientos del Kremlin y de Putin. ¿Qué opina de estos acontecimientos? ¿Qué efecto cree que tendrá el incendio de la fábrica de aviones rusa en la guerra? ¿Seguirá Rusia violando los derechos humanos? ¿Seguirá Putin reclutando a la fuerza a ciudadanos rusos?